Adecuamos un poco, ¿ya? Según el syllabus, el día de hoy tenemos al final de esta clase, inmediatamente después, una sesión virtual para las preguntas de la evaluación formativa, lo cual no tiene mucho sentido. ¿Cómo? Así que lo que vamos a hacer es, terminamos a las 6 y quedemos unos 10 minutitos para ver las respuestas de las preguntas del formativo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Bien, el día de hoy tenemos que abordar ya el tema de salud del adulto. Vamos a tener dos sesiones, esta y la siguiente, para ver las enfermedades hoy día no transmisibles y la siguiente semana enfermedades transmisibles. Así que nos viene bien de todas maneras lo que ha estado hablando el doctor de emergencias, ¿no? Que ha estado hablando acerca de todo el tratamiento de emergencias, justamente de pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, que son los pacientes justamente que se descompensan en las emergencias y que tiene que ver justamente con eso. Una de las razones por las cuales en realidad me vino bien, de todas maneras, que el doctor hablara acerca de hipercalemia, hipocalcemia, ¿no? Y todas estas cosas, es porque esos problemas son justamente la razón por las cuales tenemos los problemas que vamos a ver ahora. O sea, ese es el problema en micro y este es el problema en macro. Esos problemas uno los sufre en la emergencia y después esto de acá lo sufrimos nosotros cuando vemos ya la cantidad de pacientes multiplicados en las emergencias colapsando, ¿no? El paciente que ya no tiene lugar en la emergencia y que está haciendo su hipercalemia en el corredor o el pasadizo, o inclusive en la calle, y entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo me multiplico? Bueno, esas cosas son las que lamentablemente pasan. Y en el mundo, no solamente en nuestro país, lamentablemente estamos hablando de una situación que mata pues a 41 millones de personas. Estamos hablando del 71% de las muertes. Las enfermedades crónicas se han vuelto hoy en día una pesadilla, ¿ya? Entonces hoy en día el mundo no se muere de como se morían antes, de viruela, se muere de alguna cosa, no. Se está muriendo de hipertensión, se está muriendo de diabetes, ¿no es cierto? Ahora comemos pizza, galletitas, Coca-Cola, ¿no? O sea, bueno, pues estas cositas. Entonces, todas estas cositas al final de cuentas suman, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero hay que preguntarse por qué. Justamente yo tuve una sustentación de tesis que hablaba acerca del estado de sobrepeso de estudiantes de medicina de una facultad de Lima, de cuál, ¿no? Y entonces, creo que sí, justamente el problema, o sea, la tesis concluía que cuanto más avanzaban en la carrera, el estrés generaba que comieran peor, ¿no? Entonces, el doctor Casanova, que estaba conmigo en el jurado, preguntaba, oye, pero se supone que al terminar la carrera uno conoce más. Sí, es verdad, uno conoce más. Pero entonces quiere decir que la carrera nos está volviendo más propensos a comer por estrés, porque la carrera se vuelve más estresante. Si es así, entonces quiere decir, uno, que no estamos preparados para manejar el estrés. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tu paciente está en hipercalemia en la emergencia? Se te va a nublar toditita la clase del profesor. No, lo primero que voy a y sales corriendo, es un arroz con pato. o gritas, llame a un médico, ¿no? Entonces, eso es una reflexión que hay que hacer, porque si a la larga lo que va a pasar es que terminando la carrera vamos a comer peor, o que al salir de la carrera vamos a comer peor, pues y eso que ahora terminó. Es una realidad. Es una realidad. Todos los que egresamos de mi promoción, por ejemplo, todos hemos subido de peso. Y así sucesivamente. O sea, yo veo gente que ha subido de promociones, y no solamente de San Martín, sino de ellos, la mayoría hemos subido de peso. Entonces, ¿qué pasa? La medicina engorda. ¿Es la conclusión? ¿O es el estrés que genera la carrera? ¿O es que nos hemos vuelto tan sedentarios que pasamos toda nuestra vida sentados detrás de un escritorio teniendo pacientes? Ojo, esto es una cosa significativamente importante, porque quiere decir entonces que dentro de nuestra profesión, y se los digo obviamente a ustedes que están ya por terminar la carrera, debemos aceptar entonces que en nuestra carrera tenemos un riesgo ocupacional y hay que analizar dónde está el problema. Todos saben que la carrera médica por sí misma es una carrera estresante. O sea, no hay nadie que ignore antes de meterse a estudiar medicina que en esta carrera hay estrés. Porque enfrentarse a la muerte o enfrentarse a la gravedad que pone en riesgo la vida de una persona, no me digan que alguien va a decir, ah, no, esto no genera estrés. No, eso genera estrés. No, lo más eso da miedo. Los exámenes, ¿Okay? y horarios. Y da miedo, de verdad da miedo. Entonces, si todos sabían eso antes de empezar a estudiar medicina, si todos sabían eso, la pregunta es, ¿ustedes
no se prepararon bien mentalmente, o nosotros no los preparamos bien a ustedes mentalmente. O quizás las currículas de formación médica del país y hasta me atrevería a decir del mundo no están preparando bien a los médicos. De hecho, tendríamos que ver las currículas de formación de los médicos de medicina ocupacional y veríamos en un capítulo específicamente al respecto de todo lo que es la medicina, ¿no? De todo lo que es la medicina ocupacional para todo lo que es estrés en el trabajo y en el trabajo en el profesional de la salud. Háganle un gimnasio. Entonces, esto es una reflexión para todos ustedes. ¿Por qué? Y para todos nosotros en realidad. Porque esto de acá que pasa con nosotros pasa en la vida real de sus pacientes, ¿no? ¿Y qué le vamos a decir al paciente? Haga actividad física, coma saludable, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta de la contradicción, ¿verdad? Y cuando ustedes más quieran controlar, ustedes por ejemplo ahorita se lo van a decir al paciente, de aquí a 10 años que ustedes ya estén con 10 kilos de más, díganle al paciente, pero tiene usted que hacer dieta, tiene usted que hacer actividad física, díganselo. O sea, ese es el problema. ¿Cómo nosotros podemos decirle al paciente que haga lo que nosotros, no es que no querramos hacer, quizás no vamos a poder hacer? ¿Ya? Entonces, esto de acá se convierte en una maldición. Por esa razón es que tenemos que analizar a profundidad este problema. No es cuestión solamente de ver las estadísticas, no, esto tiene que ser una reflexión profunda. Algo tenemos que hacer. Los japoneses, que también tenían este problema, eso que los japoneses son unos palitos, tuvieron ese problema alguna vez, ¿no? Y como no todos querían ser peleadores de sumo, lo que empezaron a hacer fue ponerse a bailar, 10 minutos a bailar. Pusieron ahí ¿cómo se llama? Su equipo de sonido, pausa activa, 10 minutos de baile. Parece que sirvió en algún momento hasta que todos empezaron a hacer juerga, ¿no? Entonces, el problema es en qué medida, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder nosotros romper con esto que genera las enfermedades crónicas no transmisibles? Hay un tema que seguramente lo habrán escuchado si es que estuvieron atentos en el primer congreso de estudiantes de medicina que hicimos durante la pandemia. Una egresada nuestra que está en España habló acerca de los determinantes comerciales de la salud. Todo lo que nosotros comemos, así sea lo más dietético, ¿ya?, tiene una serie de agregados, de compuestos y preservantes que no son nada saludables, ¿ya? Y habría que analizarlo para saber cuántos de ellos realmente actúan sobre nuestro metabolismo y a lo mejor lo enlentecen o hacen que nosotros no podamos bajar de peso. ¿Ok? Entonces, hay que ponernos a pensar en esto. Lo digo porque de pronto quizás haya que estudiar un poco sobre esto, haya que hacer análisis, aliarnos con los nutricionistas, hacer análisis bromatológicos, pensar un poco en la calidad de la alimentación, y no solamente en el tema del hierro o con el tema de la anemia, ¿no?, sino también pensar en cuánto de carbohidrato, cuánto de grasa, cuánto de proteína y cuánto de estos aditivos de la industria alimentaria le estamos agregando a los alimentos, de tal manera que esto altera nuestro metabolismo y nos pone en riesgo de ser parte de esta estadística nefasta de 5.5 millones de muertes por enfermedades no transmisibles cada año, por ejemplo en América Latina. Este es un tema. Este es un tema. Se supone que nuestra esperanza de vida está más o menos 73 años, ¿se acuerdan? Pero ¿qué queremos? Morirnos antes. El problema es eso, que 2.2 millones de personas con enfermedades no transmisibles se mueren antes de cumplir los 70 millones de años cuando tienen una enfermedad crónica. O sea, si nos agarra hipertensión, diabetes o cáncer, estamos fritos, se nos acortó el periodo de vida. Ese es el tema. Muerte prematura, ¿no? O sea, no estamos jugándonos algo sencillo, nos estamos jugando a la muerte prematura. ¿Ya? ¿Cuántos años de médicos quieren ejercer ustedes? ¿Quieren cumplir 25 años y tener su placa recordatoria como acá, la gente que sale de 25 años y que pone su placa recordatoria? ¿Quieren llegar a 25 años? ¿30? ¿Quieren llegar a 50 años de médico? ¿Podrán? Esa es la pregunta que tienen que hacerse, porque
con este escenario, ¿no? En el mejor de los casos, y llegan a los 25 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay otro problema sobreagregado a esto, los seguros. Ustedes van a salir al mercado laboral y van a trabajar seguramente en clínicas donde hay seguros. Y los seguros lo que van a hacer es, le van a decir que pidan solamente tales o cuales análisis, ¿no? O tales o cuales pruebas. Pero las pruebas que ustedes necesitan, por ejemplo, para determinar si es un problema de paratormona o un problema de tiroides, eso no lo van a poder pedir así nomás. Si alguno se dedica a ser endocrino, van a tener un serio problema. Yo recuerdo un profesor del 2 de mayo, cuando llevé endocrino, el doctor Roca, no sé si seguía enseñando para la facultad, pero el doctor Roca me acuerdo que decía, muchachos, tengan mucho cuidado con el hipotiroidismo subclínico. No hay nada más traicionero que un hipotiroidismo subclínico, porque esa cosa pasa piola, ustedes no lo ven en ningún examen de sangre. Le pueden tomar perfiles hormonales, perfil tiroideo, no sale, no sale. Y sin embargo, lo único que tienen es una persona con un metabolismo lento, persona que sube de peso, no baja, hace dieta, hace ejercicio, no baja, está allí, se le sube la insulina, no es diabético, por donde lo miren, le toman test de tolerancia, nunca sale diabético. O sea, y por donde ustedes quieran sacarlo, no lo sacan. Entonces, ¿qué pasa? El seguro, o cualquier seguro que ve eso, dice, no, pues si no hay evidencia, no lo costeamos, pues, ¿no? Y si ustedes lo piden, se lo van a pasar a ustedes. Ese es el problema que tenemos en la medicina actual, ¿no? Que nos hemos puesto más el parámetro de lo económico antes que la clínica, el arte, la medicina. Bueno, son todos los problemas profesionales a los que ustedes tienen que enfrentarse ahora. No, estas clases no solamente son para revisar temas de estadísticas, es porque tengo que advertirles a ustedes de lo que van a encontrar en el mercado laboral. Están ustedes a un año y meses, ¿no? Bueno, terminan el internado, salen al salud, pero ya están en el mercado laboral. Y lo que van a encontrar es eso. Entonces, ustedes quieren hacer una práctica médica seguramente de excelencia, quieren ser excelentes profesionales en la especialidad que ustedes hayan decidido, pero se van a encontrar justamente con ese problema. Y ya lo dijo el decano del colegio médico, el nuevo decano. No sé si han escuchado lo que dijo el nuevo decano del colegio médico. Deberían escucharlo porque están ustedes cerca ya. La colegiatura les viene de aquí a 2 años y medio, ¿no? O sea, no, que 2 años y medio, 2 años. Entonces, ustedes están ya para colegiarse. Justamente, el problema que tenemos con los seguros en las clínicas privadas, ¿no? De cómo se limita la práctica del médico. No porque las clínicas sean malas, que esto, que lo otro. No, aquí no se trata de satanizar a nadie. Se trata de que lamentablemente hemos construido un sistema con base en una ley de aseguramiento universal que lamentablemente salió cruda, crecimos con esa ley cruda, nos la comemos cruda y limita muchas cosas en la práctica del médico. Eso no quiere decir echarle la culpa a alguien, este desgraciado que sacó la ley, no se trata de eso. Se trata de generar evidencias y ver cómo que nosotros podemos contribuir con eso, pero para eso hay que entender exactamente hasta qué punto esto nos limita y no decir, bueno, pues es que no se puede, señor, yo no me puedo pedir eso porque el seguro no me permite. Y se acabó, y con eso estoy contento y con mi conciencia, y me fui a dormir tranquilo, pues, ¿no? Mientras el Señor se está complicando. ¿Sí? Los que quieren ser onco, ¿ah? Los que quieren ser oncólogos, y trabajan para Oncosalud. ¿Sí saben cómo es el tema? Tienen Oncosalud, pero saben que Oncosalud va a empezar a cubrir la enfermedad a partir del día que tengan la patología que dice cáncer. Cáncer, ¿eh? No neoplasia, NIC1, no, cáncer. Cáncer, ya saben qué significa cáncer. O sea, no es la neoplasia, no es el tejido neoplásico operable, no, es cáncer, ¿ok? Entonces, ahí hay un tema de lenguaje inclusive. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes todas estas cuestiones. Entre tanto, el paciente va a tener que pagar, el tema de gasto de bolsillo. Estas cositas son importantes que ustedes las consideren para analizarlas. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de conversar con algunas personas que tienen que ver con los seguros, no digan, oye, tu seguro es una estafa, no es eso. Sino digan en qué medida ustedes están logrando hacer esta cobertura. Y les van a dar explicaciones muy concretas. Por ejemplo, un colega mío que yo era su asesor de tesis de maestría, trabajaba para RIMAC, me estaba demostrando, y efectivamente me demostraba cómo es que ellos no podían sostener
sus consultas externas de los pacientes que llegaban a la clínica si es que no hacían todo un sistema preventivo, pero eso tenía que ser costeado. No podían hacer un sistema capitado, o sea, no podían generar un valor, digamos, X, por decir 200 soles, y por 200 soles yo te cubro todas tus consultas al año. No podían, no salía. Tenían de todas maneras que pedir un copago de consulta, porque no resultaba según los costos que tenían ellos que coberturar en las clínicas donde ellos cubrían, que eran clínicas internacionales. ¿Ya? Entonces había que buscar otra forma. Entonces por eso se metió a buscar alternativas, inclusive buscó un modelo matemático de John Hopkins que aparentemente tenía una buena perspectiva sobre esto. Lamentablemente creo que lo contrató su seguro y dejó eso su tesis y ahí se quedó todavía con la tesis en stand-by. Pero digamos que había una serie, hay que buscar una serie de alternativas. No se trata simplemente de decir, no, pues los seguros son así, que son una trafa, que son... No. Son condiciones de juego que se van dando, pero hay que tratar de encontrar la solución. Pero si es que ustedes no la buscan, ¿quién la va a buscar? ¿No? Tiene que buscarlo el que esté en la cancha. ¿Ya? Arriba en la parte de gestión y abajo también en la parte de operación. Bien, entonces, si me entendieron este mensaje, prácticamente todo lo que yo tengo que decirles de esta presentación tiene solamente valor anecdótico, porque entonces entienden que el problema de las enfermedades no transmisibles va mucho más allá de simple y llanamente hablar de hipertensión, diabetes y cáncer. El problema de la mortalidad con enfermedades cardiovasculares es un gran iceberg donde cada vez se van sumando las mortalidades de todas las enfermedades crónicas y cada una con una mayor complejidad, no solamente por la enfermedad, sino por las condiciones con las cuales... Oh, no. Golpero, profe, de repente sí funciona. Ay. Bueno, no hay problema, igual ustedes me escuchan. Por las condiciones con las cuales el paciente llega, ¿no?, a la clínica, ¿verdad? Y por las condiciones que tiene para poder coberturar su atención. Por eso es que a la OMS lo que le quita el sueño es la cobertura universal. La cobertura universal, no el aseguramiento. La cobertura, o sea, la capacidad que tenemos de darle a los pacientes lo que necesitan para poder recibir una atención de calidad, completa, integral. Eso es lo que le preocupa a la OMS. Porque si tienes seguro, el acceso, bueno, el acceso lo tiene, ya llega, lo recibes, ok, pasa, listo. Pero la cobertura, es decir, las atenciones, todo lo que necesita, ese es el problema. ¿Ya? Entonces toda esta situación lo que hace es desafiar a los sistemas de salud. Y eso es lo que la OMS siempre nos está diciendo con el tema de garantizar la cobertura universal de los sistemas. Todo esto está ligado a las enfermedades metabólicas, como le dije, es una profunda carga social que tiene consecuencias económicas, que podría reducirse. Mire, podría reducirse, siempre y cuando tuviéramos la capacidad de establecer un diálogo con los gobernantes para que entiendan lo que nosotros, a ver, vamos a ver si funciona ahora, porque me parece que está descargado acá. A ver ahora. Sí, ahora sí, ya está. Si pudiéramos nosotros, gracias, establecer un diálogo con los gobernantes para que ellos pudieran aprobar todos los cambios que se necesitan, ¿no? Pero fíjense ustedes, les hablaba de la ley de aseguramiento universal, ley que salió el año 2010. Todas las leyes y todas las normas, curiosamente siempre dicen abajo, revísese cada 2 años, cada 4 años. No recuerdo si la ley de aseguramiento dice algo similar, creo que dice cada 10. Bueno, ya pasaron 10 años, ¿no? Debería revisarse para ver si después de 10 años hemos logrado tener los mejores resultados. Pero ¿saben cuál es la gran deuda que tenemos en el Perú? La gran deuda que tenemos en el Perú con respecto a todos nuestros dispositivos normativos es que no nos evaluamos. Cuando ustedes estén en la práctica profesional y les hablen acerca de la calidad de atención, el problema
El micrófono no se va. El problema mayor, ¿saben cuál va a ser? El problema mayor va a ser que ninguno de ustedes... Hasta las patas. ¿El problema cuál va a ser? El problema va a ser que todos ustedes van a pedir o van a decir, sí, pues tenemos un problema de calidad, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema de calidad? Ah, la encuesta del paciente que dice que no está satisfecho con tal cosa. Pero ustedes le creen al paciente que dice que no está satisfecho con tal cosa. Pero ustedes, ¿qué dicen ustedes de la calidad de sus servicios? Ustedes llaman a los hospitales, ¿no? A ver, ¿están ustedes satisfechos, por ejemplo, de tener algún lugar donde cambiarse? No hay, ¿verdad? No. ¿Qué tal los baños? No hay. No hay. Ok. O sea, fíjense que inclusive como personal de salud, incluso en formación, no hay un espacio en los hospitales como para poder tener un espacio de reposición. Ya, eso, para empezar. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la calidad de la atención, si nosotros no evaluamos lo que nosotros hacemos, estamos mal. Y curiosamente, ¿saben qué es lo que no hacemos? Evaluar lo que hacemos. Eso es lo que menos hacemos. No nos evaluamos. No evaluamos nuestras guías. No evaluamos nuestras normas. No evaluamos nuestras leyes. Entonces, ¿cómo esperamos mejorar la calidad? ¿Cómo esperamos mejorar las cosas si no evaluamos? Luego es bien fácil decirle a los políticos, oye, quiero que cambie tal cosa. Y te van a decir, ¿qué quieres que cambie? No sé, cámbiame algo. ¿No? Y a lo mejor cámbiame el reloj. ¿No? Entonces, no puedes, no se trata de eso. Se trata de cambiar las cosas técnicamente. Pero, si ustedes, que son los que van a atender a los pacientes, que van a trabajar en los hospitales, no lo dicen, ¿quién lo va a decir? Entonces, por eso, para poder reducir estos problemas, se necesita de estos cambios, pero cambios mediados por un diálogo entre los profesionales de la salud, aquellos que tienen la responsabilidad técnica en las DIVIS, en el ministerio, y aquellos que tienen la responsabilidad política. Si no existe este diálogo, y ojo, digo diálogo, no sirve a pelearse, sino diálogo, no hacer huelgas, sino diálogo. Si no existe este diálogo, ¿ok? Entonces no va a haber posibilidad de mejorar. Y las enfermedades no transmisibles, como el cáncer, como la hipertensión, como diabetes y otras más, necesitan que nosotros hablemos de nuestra experiencia tratando a estos pacientes. De lo contrario, el que está sentado en el Ministerio de Salud o en las direcciones de salud no lo va a saber. Y el que está sentado en el Congreso de la República menos. Entonces necesitan ustedes poder tener evidencias, evaluar. ¿Y cómo hacen eso? Si ustedes le pasan una encuesta de satisfacción al usuario, tengan ustedes también una lista de chequeo, ¿no? Oye, hoy día, a ver, ¿había medicamentos para el coche de paro? A ver, sí, ¿no? Si están todos completos. Hasta esas cositas que son así, aparentemente tan pequeñitas, o como, puse, estaba completa la historia clínica, ¿no? Esas cositas chiquititas ayudan un montón, porque son verificaciones de aquellas cosas que tenían que hacerse. ¿Ya? Si se cumplió la terapéutica del paciente con diabetes, por ejemplo, ¿saben ustedes lo que ganaríamos si pudiéramos tener chequeada el cumplimiento de la terapéutica del paciente diabético? Gracias. Con lo difícil que es que el paciente diabético cumpla su terapéutica, si tan solo tuviéramos la garantía que el paciente diabético cumpla su terapéutica. Hay un proyecto de investigación que se nos quedó ahí en el comité de investigación, todavía está, que era justamente con un serumista egresado de la universidad, que era para ver el seguimiento del cumplimiento de la terapéutica de pacientes diabéticos por telemedicina, seguido por telemedicina. La telemedicina, la telesalud puede ser mucho, hacer el seguimiento del paciente. Podrían ustedes hacerlo. Y es una investigación muy interesante, simplemente lograr hacer el seguimiento que el paciente cumpla con su terapeuta.
Claro, en el camino se pueden ustedes encontrar con el tema, no está el medicamento, no hay metformina en el centro de salud, no hay glibenclamida, no hay glibenclamida, ese es otro tema, ¿ok? Pero se puede entonces notificar, se le puede decir a la DIRIS, se le puede decir al ministerio, no hay el medicamento, pero yo estoy siguiendo a mi paciente para que cumpla su toma o ingesta de medicamentos, igual para la dieta, igual para la actividad física. Sí puedo hacerlo, pero si algo yo encuentro, por ejemplo, que el paciente no tiene las condiciones para hacer una dieta saludable, por ejemplo, o que el paciente diabético no tiene la capacidad o las condiciones para poder hacer actividad física, como lo que encontramos, por ejemplo, con la doctora Alicia, con la doctora Ani, cuando hicimos la campaña el año pasado con los alumnos de Salud Pública 1, con los estibadores del mercado de productores de Santa Anita. Una cantidad de señores ahí, como 40% de toda la cantidad de estibadores, o sea, los que cargan los bultos, ¿no? Estos señores, 40% de ellos tenían hipertensión y diabetes, ¿no? Y este 40%, todos tenían CIS, pero ninguno iba. ¿Por qué? El horario de atención era incompatible con su horario de trabajo. Y cuando iba el ministerio a hacerles las campañas, lo que pasaba es que el ministerio simplemente les daba charlas, ¿no? Y les decía, tienen que ir. Tienen que ir a un lugar donde no pueden ir porque es incompatible con su horario de trabajo. Por lo tanto, no iban. ¿Sí? Entonces, era una población con derecho a atención, pero que realmente no recibían la atención. ¿Por qué? Porque el horario de atención era incompatible con su horario de trabajo, por lo tanto no había cobertura real. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar que no porque tengamos CIS, no porque haya ley de aseguramiento universal, quiere decir que tenemos la cobertura garantizada. ¿Ya? Y eso ustedes tienen que tenerlo claro. Cuando vayan al CERUMS, no crean que porque está la norma técnica que dice tal cosa o el librito que dice tal cosa, eso va a funcionar automáticamente. Si no funciona, háganlo funcionar ustedes. Necesitan ayuda, apoyo. Tienen el programa de telementoría que tenemos acá. Ahí está la doctora Alicia que trabaja en el programa de telementoría. Háganoslo saber. Manténganos en contacto. Díganos qué podemos hacer, ¿no? O sea, yo conozco gente en todo el país. A alguien debo conocer. Hay egresados de la San Martín en todo el país. Algo se puede hacer, a alguien se le puede dar una llamada, decir, oye, ¿sabes qué? Ayuda acá, ayuda allá, como se ha hecho varias veces. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, miren, esto de las enfermedades crónicas es un rompecabezas muy difícil de resolver. Y solamente se puede resolver si es que ustedes, que ya entendieron la trascendencia de todo esto, porque estoy seguro que todas esas formulitas que estaban antes de que yo entre a hablar, eso que ustedes vieron en emergencia, que tienen que ver justamente con la parte crítica de los pacientes, justamente de los cuales estoy hablando, esos que tienen alta mortalidad, esos que justamente deberían ser cubiertos por el CIS o por los seguros y que lamentablemente no tienen cobertura real a pesar de tener acceso, esos que les van a dar dolor de cabeza a ustedes y con los cuales ustedes van a renegar, eso, ustedes tienen que cambiar esto. A ustedes les toca entrar a la cancha a ustedes. Están a punto de entrar a la cancha, así que les toca a ustedes cambiar esto. ¿Ya? Como ustedes ven ahí, entonces, esto afecta a todos los grupos socioeconómicos. No hay ni pobres ni ricos en enfermedades transmisibles. Y el envejecimiento en el Perú, lamentablemente, no ayuda. Cuanto más viejos nos volvemos, también mucho más nos volvemos asiento de enfermedades no transmisibles. Más hipertensión, más diabetes, más cáncer. La población urbana ha ido en crecimiento en los últimos años, un crecimiento acelerado en relación a la enfermedad rural, ¿no? Nuestra esperanza de vida también, ¿no? Y hay temas en las enfermedades no transmisibles que son los llamados factores, algunos de ellos no modificables y otros que son modificables. Los no modificables los tienen ahí, son 4: la edad, el sexo, la menopausia y la herencia. En cambio, los que son modificables tienen que ver con el tabaquismo, con la hipertensión arterial, con el colesterol LDL, con el HDL, con la obesidad, con el sedentarismo, con la diabetes. Eso podría modificarse. Pero, ¿por qué no se modifica?
¿Qué es lo que hace difícil que podamos modificar eso? ¿Ok? El que se acostumbró a fumar, ¿es fácil dejar de fumar? No es fácil dejar de fumar. Pero entonces, ¿qué hacemos para dejar de fumar? Hagamos entonces el efecto nube luz. ¿Alguien sabe algo del efecto nube luz? ¿Sí se lo comenté? En el año 2000, fue el año 2009, 2008, 2009, 2010, ahí en el IDI, fíjense ustedes, tabaquismo, hay un hueco así, tabaquismo. Todo gracias a papi deja de fumar. ¿Sí? Y quienes más dejaron de fumar fueron los varones. ¿Por qué? Porque las niñitas estaban ahí a cada rato, les encantaba comer las niñas, se identificaban con las niñas, estaba papi deja de fumar, y los varones sensibles a sus hijas dejaban de fumar. El efecto nube luz, ¿no? Pero es real. O sea, fíjense ustedes, yo sé que les causa gracia a ustedes, pero es que eso es real. O sea, ¿cómo es que una cancioncita pegajosa puede generar ese tipo de efectos? O sea, no es tampoco tan imposible. Algo tiene que haber, ¿no? Es cierto que la hipertensión arterial tiene un trasfondo genético, pero algo tenemos que hacer para poder regular esa hipertensión arterial. Claro, le echamos la culpa al sodio. Sí, posiblemente. Además, somos chupadores del sodio, ¿no? Este sabor nacional. ¿Saben por qué el Coca-Cola no entra pues a Europa, ¿no? Salvo España. Porque hay una cantidad de sodio increíble, ¿no? Y nos gusta Coca-Cola. Sea diet, sin azúcar, porque no sea, pero tiene sodio increíble el Coca-Cola. Sin embargo, tenemos hipertensión arterial. Pero no es tanto eso. La hipertensión arterial es traída con estrés. Y no nos hacemos ningún favor porque nosotros vivimos con estrés. Acá nomás, cuando estamos en el paradero, ¿no? O sea, nadie quiere ceder el estrés, todo el mundo quiere vivir con estrés. Manejamos con estrés, cruzamos la calle con estrés. O sea, eso es lo que no podemos lograr entender, cómo es que queremos vivir así. El colesterol LDL y el colesterol HDL, nos gusta la grasita, ¿no? Y no a todos les gusta el aceite de oliva. Y sin embargo, el aceite de oliva es lo que más deberíamos consumir para tener HDL elevado. Y tampoco les gusta, a todo el mundo gusta el pescado blanquito, ¿no es cierto? Pero no prefieren comer bonito, ese que tiene carnecita negrita, ese que tiene omega 3. Bueno, ese elevaría el HDL, pero no, nos gusta el pescado blanquito, ¿no? Depende, por Ahí si está el es problema. Semana Santa o no. La obesidad y el sedentarismo, como les digo, todo esto suena cliché. La verdad que todo suena cliché. Todo suena como que ya lo hemos escuchado N veces, sí. Ya, pero ¿cómo? Pues ¿cómo le damos vuelta a esa situación? Y es que la cuestión no está solamente con decir que sabemos que estos son los problemas, sino que a lo mejor el problema no está en una fórmula médica, no está en un medicamento, no está en colocar una inyección, no está en dar un anorexígeno o en colocar, digamos, en buscar algún alimento mágico, en algo, estas fórmulas, ¿no? Que te dan batidos, no está en eso. A lo mejor el tema tendría que solucionarse más bien con un seguimiento metabólico. Alguna vez vi en algún lugar que una nutricionista, con apoyo de un psicólogo, hacían seguimiento a sus pacientes y que lograban mantener, por ejemplo, aquellos pacientes que tenían ansiedad por estrés, o sea, que comían por ansiedad, lograban mantenerlos por lo menos fiel a la dieta, por lo menos eso. Y no es que bajaban una cantidad, pero se mantenían ahí, no había un delta de peso hacia arriba, más bien era un delta de peso hacia abajo, ligerito, pero ahí estaba. Por lo menos eso resulta ser mucho más sostenible que unas dietas de esas mágicas que te hacen bajar y de pronto ¡pum! Rebotas, ¿no? Hay que pensar en soluciones ingeniosas, porque ya las soluciones farmacológicas en este caso creo que ya se acabaron. Y hay que pensar en regular el tabaco, la sal, el alcohol, mejorar el tema de actividad física, hacer todo lo que se necesita para poder lograr mejorar todos estos efectos, porque las consecuencias sobre la salud son terribles. O sea, todo esto de acá nos lleva básicamente a una alta mortalidad, ¿no? Y las enfermedades cardiovasculares, pues 80% de todas estas enfermedades, 90% de la diabetes, 30% del cáncer, todas han demostrado ser prevenibles. Ese es el gran problema, que todas estas se previenen. Y lo más grave del asunto es que, por más que decimos que se previenen,
no parece ser que estuviéramos muy interesados en prevenirlos. Pero ¿saben qué? No es cuestión de echarle la culpa. La semana pasada se los dije. Salió una vez un artículo, las papitas estas que venden ahí de Bembos, de KFC, son adictivas. No me acuerdo dónde fue el estudio, si en Suecia, son adictivas. Esas papitas así, esas larguitas, son adictivas, generan adicción. Uno se puede volver adicto a comer esas papitas. Y generan adicción a comer justamente la grasa. Generan adicción. Entonces, obviamente son el acompañamiento perfecto del McDonald's, de KFC y todo eso, porque hacen que se coman el resto. ¿O ustedes se han dado cuenta de que ¿quién de ustedes se come la papita y no se come la hamburguesa? No, se comen la papita y la hamburguesa. Se la comen. Difícilmente algo salvo alguien que esté por ahí, no sé, pues con una especie de conciencia anoréxica, ¿no? Y dice, no, voy a comer solamente la papita, y después está mirando la hamburguesa con una gana de que yo me la como. No, está hecha para eso. Entonces, todo esto tiene que ver con estos determinantes comerciales que les digo de la salud, ¿no es cierto? El éxito comercial se traduce en un problema de salud pública. Y entonces esto en nuestros servicios de salud nos lleva pues a un serio problema, porque nuestros servicios de salud colapsan. El cáncer, en realidad hay 19.3 millones de casos nuevos de cáncer. Cáncer de pulmón en varones, próstata, colon y recto, hígado, en mujeres mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino, tiroides. Y a todo esto le agregamos los determinantes que ustedes ya conocen. No solamente en el tema de cáncer está el tema metabólico, o sea, de lo que comemos. Aquí se agregan otros factores. No solamente está el tema del tabaco, se agregan los factores culturales. Acá pareciera que ya es una especie de apoptosis cultural. O sea, trata de, ¿no? Es como que si estás teniendo un bultito en la mama, bueno, debe ser algo, pero no, la mujer se inhibe de ir al servicio de salud hasta que realmente ya hay algo que ya no puede ocultar más, y cuando llega está hecho un desastre. Eso pasa. Igual con el cáncer de colon, ¿no? El cáncer de colon y recto. No, que la colonoscopía, que te van a meter un tubo para atrás. Ah, no, esa no me la hacen ni loco. No, ¿verdad? ¿No? ¿Ok? Entonces, ahí viene, ¿no? Para algunos, lo último virgen que me queda, no olvídate. No, entonces, ya pues, ese es el problema. Ese es el problema, que están pensando en un concepto anticuado. El total de casos diagnosticados, miren, de cáncer en el Perú, según la OPS del 2018, 66.627, y un total de muertes prácticamente, o sea, más o menos la proporción es esta. Del total de pacientes con cáncer que se diagnostican en el Perú, la mitad se muere. Eso está malísimo. Eso está ultra mal. ¿Ya? Y obviamente hay una relación con tabaco y cáncer, pero también hay un tema de diferencias socioeconómicas, efectivamente, que tiene menos ingreso en el país, lamentablemente pues tiene menos opciones de poder atenderse, pero no es solamente el hecho de que si tienes menos plata te atienden menos, también el tema educativo, y no me refiero al tema de que tengas educación secundaria, primaria, secundaria, me refiero a un tema de mentalidad, que esto es lo fundamental. Tenemos que lograr cambiar la mentalidad, y es un problema, esa es otra deuda que tenemos con el peruano, con el Perú, ¿no? El peruano tiene una deuda consigo mismo en su identidad nacional. Les conté, creo, cuando hablamos del adolescente, cuando estaba en este servicio de medicina del adolescente en Europa, y fue esta mamá con su hija, la hija escolar, 15 años, practicaba un deporte, ¿no? Allá en el país donde estaba, el médico, varón, médico del adolescente, examinó a la adolescente completamente desnuda, tal y cual como dice el libro de semiología. No, que bata ni que bata, así, desnuda completamente. No, acá, mamá, me va a ver. ¿No? Allá no, parada, la mamá estaba ahí, la hija ahí, paradita, parecía así, posición de firmes. ¿No? Y el médico, listo, ya se acabó.
La madre sabía que la hija tenía actividad sexual, por eso es que el médico le tenía que dar un anticonceptivo. Pero además no se lo iba a prescribir como se lo prescriben acá, que dicen, mamita, acá está tu medio kilómetro femenal, plan, ten. No. Primero, un perfil hormonal. Segundo, estudias el perfil hormonal. Lo adaptas a la realidad de la paciente y se lo das. Así se hace medicina responsable. No cualquier cosa que hacemos aquí. Entonces, ese es el tema. Tenemos que cambiar la mentalidad. Con la madre de la niña. ¿No? O sea, no somos vacas, ¿no? Somos seres humanos y nos merecemos un trato de seres humanos. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad. Pero, profe, hay que cambiar una mentalidad. No es, el cuerpo humano no tiene nada de malo. Ustedes lo que estudian anatomía y fisiología es una maravilla. Pero si seguimos pensando de manera retrógrada, ¿no? Con una especie de vergüenza, pudor medio rara, ¿no? O sea, cosas así que a veces me dan cosas de... Tengo estudios psiquiátricos que demuestran que hacer eso a menor edad es una pésima. Estamos ahí, no me refiero a recetar anticonceptivos, sino a incitarle a que sea una actividad por la que no están preparados. Tenemos que cambiar un poco el chip. Tenemos que lograr hablar tranquilamente de nuestra propia realidad, de nuestra anatomía, de nuestra fisiología, y eso nos va a ayudar muchísimo. Pero eso es cambiar la mentalidad. Tratar de dejar de dorar la píldora en el sentido, oye, te empujaste tu pan con chicharrón, bueno, dilo pues, ¿no? No es que, sí, te comí alguito, ¿no? Un pecadito por ahí, ¿no? O sea, pero no dices de cuánto fue el pecadito, ¿no? Sí, el pecadito fue la extrema grande de Bembos, ¿no? Pero no lo dices, pero fue un pecadito, ¿no? O sea, no, dilo ya, pues se acabó. Al día siguiente, hazte una dieta, pues alguna cosa, qué sé yo. Ayudémonos, ¿no? Ese es el tema. ¿Qué hacemos entonces con esto? Necesitamos hacer prevención y control, todo lo que nosotros ya sabemos, pero toda esta letra que está acá no tiene sentido si nosotros no cambiamos el chip acá. Y el chip acá no significa, ya, mañana amanezco con ganas de hacer prevención y control, pucha, el pobrecito que lo vea comiendo chocolate, el pobrecito, no se trata de eso. Se trata de conversar entre nosotros y decir, oye, si ya te comiste chocolate, aunque sea tómate un poco de agua, ¿no? Trata de barrer un poco esa cantidad de glucosa, ¿no? Tratemos de ayudarnos entre nosotros. Tratemos de ayudar a nuestra familia, tratemos de generar un cambio, porque de esas pequeñas cositas metabólicas yo creo que se pueden hacer muchas cosas. ¿Ya? Tratemos de hacer alguna vez algún cambio. Alguna vez organicé una reunión ahí en la oficina, iban a venir de admisión y dijimos, vamos a invitar algunas cosas. Me fui a Plaza Vea, ¿saben qué traje? Fruta y agua. Ese día dije, no, voy a ser disruptivo, voy a traer fruta y agua. O sea, ese día me entró la conciencia fitness ese día. Ya. Por lo menos alguna vez, o sea, hay que tratar de cambiar. Se los digo, me lo estoy diciendo a mí mismo, lo que le digo me lo estoy diciendo a mí mismo. Hay que tratar de cambiar con estas cosas. Pero hay que tratar de ayudarnos. Si no lo hacemos, si no nos ayudamos, porque este es el secreto, si no nos ayudamos solidariamente, entonces tenemos un problema. Porque todos estamos como llaneros solitarios en este asunto. Y peor van a estar ustedes, cuando estén en el CERUMS, van a estar solos, entre comillas solos, si es que quieren estar solos. Si no quieren estar solos, tienen el programa de telementoría. Van a seguir ligados a la facultad, van a tener a alguien que les va a responder. No, obviamente no les va a resolver lo que ustedes van a tener que resolver, pero sí les va a decir, pueden encontrar esto de acá, o piensen en esto, ¿no? Tengan esto, van a tener ustedes alguna posibilidad de poder tener un intercambio, todavía. ¿Ok? Entonces, lo único que quiero que se lleven acá en la mente es que para resolver este problema se necesita tener un cambio de mentalidad y un cambio de mentalidad solidaria. Porque frente a las enfermedades no transmisibles estamos realmente solos. Las personas vivimos estrés, ¿por qué razón? Porque nos sentimos solos. Solos frente a una alimentación que nos sobrepasa. Una actividad física que decimos, uy, tengo que llegar a mi casa, pero tengo que sacar al perro, uy, pero tengo que cocinar, uy, pero que tengo que hacer tal cosa, uy, que tengo que realizar esto de acá, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, y me da sueño. O sea, todas las cosas que te dicen que tienes que hacer, y todavía te dicen, ¿pero qué, no tienes tiempo para hacer eso? ¿No tienes tiempo para salir a caminar en 30 segundos, ni media hora? No, pues no tienes tiempo, es la verdad. A menos que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? En lugar de esperar la 206 acá, vámonos caminando y la esperamos más allá. ¿No?
positivo. Podría ser, si es que es temprano, por supuesto. Si es tarde, por favor, no se les ocurra caminar, vamos a hacer actividad física a la medianoche, ¿no? O sea, tampoco. Ya piensen en su seguridad. Pero hay que tratar de hacer todo eso en los espacios que se puedan. Y la comunicación es sumamente importante. ¿Ya? La comunicación ayuda a descargar todas estas culpas que a veces tenemos ocultas con respecto a lo que comemos. Si en otro país se queda en la cabeza, no quiere decir con respecto a lo que hacemos o lo que no hacemos. ¿Ya? Necesitamos hacer algunos cambios, son urgentes, porque si no, vamos realmente a estallar. Una de las cosas importantes, y antes justamente lo vi por acá, tenemos malos hábitos y conductas. Una de las cosas que le dije a los expositores el día de hoy de la tesis del día de hoy hablaba de estilos de vida y hablaba de hábitos. No es lo mismo estilo de vida y hábito no saludable. Ojo, cuando ustedes hablan de un estilo de vida no saludable y un hábito no saludable, no es lo mismo. El hábito no saludable es la práctica, es el acto, es el qué. El estilo de vida no saludable es el cómo. ¿Ok? Yo puedo tener, por ejemplo, un hábito no saludable. Mi hábito no saludable es sedentarismo, por ejemplo. Estoy sentado todo el día. Ese es mi hábito. Y mi hábito no saludable es cuando tengo la oportunidad de poder pararme, voy y agarro mi control remoto y me siento. ¿Ok? Cuando tengo la oportunidad de pararme, voy y le digo, no sé, a mi hijo, oye, pásame por favor un vaso de gaseosa. O sea, ni siquiera me levanto yo, ¿eh? Pido que me lo traigan. ¿Se dan cuenta? Ese es un mal hábito. Pero, ¿cuándo mi mal hábito se convertirá en un estilo de vida no saludable? Cuando para todo lo que yo hago, para manejar, para dictar clase, para trabajar, incluso entre comillas, para hacer deporte, porque ya no hago deporte, entre comillas, me voy al estadio, todo, siempre busco estar sentado. Y encima de estar sentado, prefiero trabajar sentado, prefiero hacer todo sentado. En otras palabras, ya me convierto en una anastomosis entre yo y la silla, ¿no? Entonces, eso ya es el estilo de vida, porque ya de todas maneras busco estar sentado y siempre voy a tratar de estar sentado, y mi estilo de vida es sedentario 100%. Ni siquiera trato de caminar. ¿Se dan cuenta? Pero el hábito es el hábito no saludable es el hábito de estar simplemente sentado, ¿no? Y multiplicarlo por N otros hábitos del mismo estilo, del mismo tipo. La suma de todos ellos y la práctica recurrente me convierte esto en el estilo, en el tiempo, el estilo de vida sedentario. ¿Ya? Entonces, el estilo de vida es un cómo, el hábito es un qué. ¿Ya? Los hábitos no saludables se pueden cambiar. El estilo de vida es más difícil, porque es la sumatoria de todos los hábitos no saludables. Hay una serie de sustancias también que participan en nosotros. Y todo esto, como les decía, necesita de un trabajo multisectorial. No podemos cambiar todo nosotros los médicos solos. Si ustedes pretenden hacer un cambio en lo que refiere a enfermedades no transmisibles, solamente como Ministerio de Salud, solamente como médicos, no la vamos a hacer, jamás. Jamás en la vida. ¿Ya? Y desde el punto de vista ocupacional y desde el punto de vista de salud mental, necesitamos también hacer alguna cosa, porque mucho tiene que ver las enfermedades crónicas con esto. Necesitamos tener paz, necesitamos tener tiempo. Es más, cae bien inclusive lo esotérico. Justamente al título de broma le decía a la doctora Ani ahora, le digo, oye, hoy día es el día del eclipse, ¿no? Dicen que no hay que pelear con nadie, ¿no? ¿Has escuchado esa cosa, no? ¿No? Sí, porque ¿no es Mercurio retrógrado? No sé qué. Eso no, que escuchaba ni siquiera se va a ver. Ahí en los TikToks. Pero sí, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo único rescatable de todo esto? ¿De qué sirve pelearse con alguien? Digo ustedes. Cuando uno discute, depende. No sirve de nada. ¿No? No sirve de nada. ¿Ok? Si quieres resolver algo bien, a veces tienes que pelear. No hay necesidad. Depende. Una cosa no. es discutir, una cosa es contrastar las ideas,
no siempre vamos a estar de acuerdo, efectivamente, y no tenemos por qué estar de acuerdo. A ver, y si le quieren atacar, no se va a defender. Tener ideas diferentes, y tenemos, y es saludable tener ideas diferentes, ¿correcto? Pero generar conflicto no es saludable para nadie. Pelearse no es saludable para nadie. ¿Ok? Acuérdense que el concepto de salud habla de bienestar. Y bienestar también significa poder contrastar las ideas, exponer las ideas. Tuve que pelearme con la encargada de la posta para que me atendieran. Una cosa bien interesante que leí una vez allí en la Escuela Militar de Chorrillos, cuando pasaba por ahí, decía algo así como: las ideas no se imponen, se exponen, creo que es. Interesante, ¿no? O sea, las ideas se exponen. Sí, pues tú expones tus ideas, ¿no? No tiene nada que ver. Si a alguien le gusta, bien. Por eso dije, si a alguien no le gusta, también. Pues. Total, son ideas. Uno es libre de exponer sus ideas. La tipa esa no me quería atender solamente porque no era la posta la que me es tocaba. que tratemos de vivir, como se dice, con esta cultura de paz. ¿Y qué cosa es la cultura de paz? Si quieres la paz, prepárate. Uno diría, es eso que no hay entre Ucrania y Rusia. No. Uno a veces no cree que la paz, quizás por lo que hemos mirado mucha guerra, ¿no? Significa que uno no se pelee, que no haya golpes. No. ¿Saben qué es la paz? La paz es lo más parecido a la homeostasis. Es equilibrio interno, pero es el equivalente de la homeostasis fisiológica acá. Es el equilibrio interno, ¿ya? Es esa autorregulación. Eso es la paz, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, no se refiere a no guerra, se refiere a cultura de equilibrio, de tranquilidad, de serenidad, de estar equilibrado uno mismo, consigo mismo y con los demás. Eso se refiere a la cultura de paz, ¿ya? Entonces, pues, la idea de la cultura de paz, la idea de la salud mental es eso. Pero, de verdad, que la salud mental pues, se ve definitivamente bastante alterada también porque tenemos en nuestra dieta también una serie de sustancias que a veces nos ponen un poco alterados, ¿no? No sé, ya no me he fijado, pero antes estaban las máquinas, ¿se acuerdan? De Red Bull, ¿no? Voltage, ¿no? ¿Se acuerdan? De Volt, from Volt. Ah, no, esa sí no la llegué a conocer. Había, ¿no? Todas las bebidas energizantes, ¿no? Lo que Red Bull de Dallas, ¿no? O sea, todas estas bebidas energizantes que uno tomaba, ¿no? Lo hacíamos con la finalidad de estar despiertos, porque queríamos decir, o pensábamos que esto nos iba a mantener en estado de alerta para poder rendir mejor. Pero no es verdad. Solamente la cafeína lo que va a hacer es, ¿no? Aumentar nuestra frecuencia cardíaca, aumentar el débito de sangre, ¿no? Más trimetilxantinas, filtración glomerular, más filtración glomerular, más llenado de vejiga, diuresis y taquicardia. O sea, al final de cuentas, ¿qué? El efecto benéfico versus el efecto colateral, ¿cuál es? Y un poco de tremor en las manos por el efecto periférico de la cafeína, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Consumir sustancias psicoactivas, ¿para qué? Solamente para mantenernos alerta o para estimularnos y poder rendir y todas estas cosas. Bueno, eso le ha costado vida a muchos rockeros. Creo que en esta semana o la semana pasada, creo que fue el aniversario del fallecimiento de un rockero muy famoso de los años 90, de Kurt Cobain. No sé si se ha escuchado Nirvana, ¿no? Una banda de los años 90. Bueno, cuando estudié en la universidad era una banda famosa, Nirvana. Y el vocalista Kurt Cobain era un excelente rockero, pero no quería ser músico, adicto a la heroína, ¿no? Bueno, murió en su ley y se pegó un tiro. Yo digo, si ese va a ser tu destino, está un poquito complicado, ¿no? Si además de eso, tu música es muy buena, pegajosa y te conviertes en un ídolo, te siguen millones, pero sabes que el ídolo se droga y se mete un tiro, alguien podría seguirlo también, ¿no? Bueno, hay una iniciativa que es la iniciativa HEART, que tiene que ver con hábitos, con acceso, tiene que ver básicamente con todo lo que es la parte cardiovascular, hipertensión arterial, y básicamente todo esto es tratar de evitar todas las consecuencias fatales de la hipertensión arterial. Entonces, lo que tenemos que hacer
Nos va a explicar la tarea, no se emocionen. Honestamente, ay Dios. Ya. Honestamente, sí, pues, cuando uno llega a determinada hora, ya uno quiere ya que se acabe ya todo esto. Sí. Yo también, no crean. Yo también ya llega uno y dice ya esta hora. No sé qué decir antes. Ahí, ¿dónde está? Acá, ya. Ah, ya, acá está. Bueno. Entonces la doctora Ani con mucho cariño les ha preparado esto. ¿Ya? El caso de diabetes mellitus, bueno, rápidamente, lo que van a hacer ustedes en el gabinete esta semana tiene que ver fundamentalmente con el tema de diabetes. ¿Ya? Ahí tienen todo el panorama lamentablemente oscuro de la diabetes. No es por asustarnos, pero lamentablemente eso es lo que hay. La diabetes es una enfermedad silenciosa, lamentable porque mata gente sin que ustedes se den cuenta. El paciente diabético, lamentablemente, si no se controla, si no se cuida, se va quedando ciego de a poquito, se va quedando sin riñones de a poquito, se va quedando sordo de a poquito, va perdiendo sensibilidad motora, proprioceptiva de a poquitos. O sea, se va haciendo un desastre el paciente diabético, ¿ya? Entonces, realmente si ustedes tienen un paciente diabético alguna vez, considérenlo como el paciente a cuidar, pero por excelencia. Se lo recomiendo enfáticamente. Por favor, cuídenlo como oro, porque si ese paciente se les pierde, ustedes saben lo que significa un paciente diabético, significa al final diálisis, significa un montón de medicamentos, es recontra caro. Van a ahorrarse tiempo, sufrimiento, le van a ahorrar un montón de problemas a la familia y le van a ahorrar también un montón de cosas al sistema de salud. Entonces hay una serie de conductas modificables, hay una serie de patrones metabólicos que ustedes tienen que tratar de modificar. Hay una tasa de mortalidad por diabetes que lamentablemente es alta, a pesar de algunos, bueno, como ustedes ven ahí, el descenso anual de la tasa de mortalidad en algunos casos han habido mejoras. A nivel nacional también hay aumento, y a nivel urbano y rural también. Por regiones naturales, en la costa, nuestra costa se ha vuelto diabetogénica, y la proporción de personas mayores de 15 años también, ¿ya? En lo que es la zona urbana, mayor que la zona rural, y siempre la costa, aunque también por un otro lado la selva en los últimos años, también. Los que vayan a la selva, les voy a decir, si a alguno de ustedes les toca en el sorteo de Serums Insa ir a la selva, por favor, la selva es preciosa, muy bonita para hacer serums. Les recomiendo la selva. Solamente les voy a decir que yo a la selva le tengo un gran cariño. Nunca dejé de estar en contacto en la selva tanto, es así que 6 kilos de mi vida se los debo a la selva. Así que con eso les digo todo, ¿ya? Y hasta ahora nunca los he podido perder. Sí. Mucho tacacho y cecina, es riquísimo, pero ya. La tasa de mortalidad de diabetes mellitus a través de los años, ustedes ven, miren, no está bajando, está aumentando. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes, por favor, realicen en este gabinete? Por favor, hagan el dashboard de la evolución y la distribución de diabetes mellitus, tienen los datos ahí. Y luego, traten de simular una modificación de la diabetes mellitus, pero traten de modificar los patrones nutricionales tradicionales. A ver, nosotros le pedimos a la gente que cambie su estilo sus hábitos de vida con respecto a la nutrición. Y el año pasado, con la Universidad Corpas de Colombia y con la Universidad de Lille, de Francia, quisimos hacer un estudio. A raíz de que notamos que entre Perú y Colombia había una similitud entre las dietas de las regiones de Perú y Colombia que estaban entre los pisos altitudinales entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero ¿qué habíamos notado? Habíamos notado que estas poblaciones entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar se habían vuelto longevas, a pesar de tener diabetes, hipertensión y cáncer. O sea, no se morían a los 70 años, se morían a los 100. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué razón, si la estadística nos dice que se mueren antes de los 70, estos se mueren a los
80, 90, 100. No. Entonces pensamos que podría ser que la dieta tenía algún factor protector. Podría ser. Pensamos, fue nuestra hipótesis. No lo llegamos a lanzar porque al final de cuentas los franceses dieron un paso atrás y entonces no pudimos postular al fondo de financiamiento de los franceses. Pero nos quedó la idea de que posiblemente si nosotros pudiéramos modificar la dieta y sin necesidad de decirle a los pobladores, oye, empieza a comer, por ejemplo, al de la sierra, come dieta mediterránea, porque no la va a comer, pero adecúa tu dieta de la sierra a una dieta saludable, ¿ya? Por ejemplo, en la sierra hay trucha. La trucha es un pescado que tiene un alto valor nutricional, se puede comer trucha. La carne de alpaca, por ejemplo, es una carne magra, se puede comer carne de alpaca. Yo solo conozco de charqui. ¿No? Entonces, hay muchas formas de poder hacer gastronomía saludable, pero la gente a veces no lo sabe. Entonces, el supuesto es, ¿qué pasa si nosotros hiciéramos un cambio, ¿no? Generáramos un cambio justamente en el patrón nutricional tradicional? ¿Qué pasaría con el perfil de la diabetes en el país por regiones? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿Ya? Entonces, porque posiblemente por ahí está la cosa. No sé si ustedes saben, bueno, quizás lo saben, la universidad tiene una facultad de comunicación, hotelería y turismo y tenemos una escuela de gastronomía. ¿Ok? Hasta ahora no nos hemos juntado para hacer gastronomía saludable. Hasta ahora. No sería una mala oportunidad, porque, digamos, teniendo una escuela de gastronomía que forma chefs 5 estrellas, 5 tenedores, perdón, no sería una mala idea, ¿no? O sea, digo, que inviten. A lo mejor se puede hacer algo, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que tenemos para esta semana. Bien, y para terminar, espero que el examen formativo les haya parecido fácil. Si no ha sido así, bueno, a ver, vamos a ver. No tuve tiempo de ponerlo en un PowerPoint, así que lo voy a poner tal cual estaba acá. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Ah, lo pusiste? Ah, qué bacán, ahí nomás. Gracias. A ver, ¿está? ¿Acá? Sí, ya, excelente, gracias. 3 en 1. Listo. Entonces, en la evaluación formativa, ustedes tenían, miren, todas estas preguntas es más o menos así como viene el examen parcial, más o menos, ¿ya? El examen parcial es todavía un poquito más rebuscado, pero más o menos así. Y todo es lo que pasa en el día a día. Lean el periódico, vean un poco de noticias, porque es así, yo me inspiro de eso. El listado priorizado de establecimientos de salud de primer nivel de atención que serán mejorados para incrementar el acceso de la población a los servicios de salud, aprobado por el Ministerio de Salud mediante resolución ministerial, el número que está ahí del 28 de marzo de este año, responde a un esfuerzo del Estado peruano para desarrollar ¿qué cosa? O sea, ese listado priorizado de establecimientos de salud de primer nivel de atención, si ustedes recuerdan, estaba en las prioridades, ¿no? Del 21 al 26. Las prioridades, las políticas nacionales definidas del año 2021 con miras al 2026, que hablaba acerca de desarrollar justamente el primer nivel de atención, los establecimientos de salud y todas estas cosas. Ese es algo que tiene el Estado peruano pensado desde el año 2021. A raíz de esta famosa crítica, ¿se acuerdan de que cerraron el primer nivel de atención por la pandemia? Bueno, la respuesta fue esa, ¿no? No, sí que lo vamos a desarrollar, pero justamente. Bueno, ahí está. Entonces, esta norma que ha salido, la del 28 de marzo de este año, es realmente la primera norma que sale prácticamente después de 3 años que salió el listado, perdón, que se dio la política, sale el listado, recién sale el listado. Fíjense ustedes, llamo su atención sobre esto. Esto es lo que yo les decía hace un momento cuando les decía... Ay, solo diga la respuesta, por Dios. Entre los profesionales de la salud que están atendiendo, entre los técnicos que están en las instancias de trabajo normativo y los políticos.
Son 3 años que han pasado desde aquella famosa frase, sí, que cerraron el primer nivel de atención. 3 años para que recién tengamos el listado, o sea, la lista de establecimientos que hay que fortalecer. Como si no pudiéramos haber hecho esa lista antes. ¿No? O sea, ¿qué? 3 años necesitamos para decir qué establecimientos necesitan ser fortalecidos. 3 años. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿No les parece mucho tiempo? Ya. Pero eso está dentro de esas alternativas, obviamente, las políticas nacionales definidas el 2021 con miras al 2026. Esperemos que el fortalecimiento sea más rápido. ¿Ya? La presentación de avances en la implementación de la ley del cáncer, realizada el 2 de abril del año 2004 por parte del MINSA ante la sociedad civil. Quien hizo esta presentación fue la doctora Esi Maradiegue. ¿Por qué menciono a Esi? Porque Esi es egresada de la San Martín, que es 2 promociones, o una promoción después que yo. Ante la sociedad civil es una expresión del desarrollo de la función renovada de la salud pública, participación y movilización social. ¿Cuál de las siguientes opciones estratégicas es más congruente con la función renovada de la salud pública evocada en esta actividad? O sea, con participación y movilización social. Si ustedes quieren que una sociedad civil participe y se movilice, lo que ustedes tienen que hacer primero es llamarlos y decirles: hey, ustedes son, nadie más que ustedes son la voz, ustedes son. Eso funciona, se llama convocatoria protagónica. Convocatoria protagónica de las organizaciones de la sociedad civil que elaboran específicamente con pacientes que viven con cáncer. Esa convocatoria protagónica es clave. Parece una cosa muy de tipo medio populista, ¿no? De decirles: no, ustedes... No, eso hace que ellos aperturen el diálogo, ¿ya? Si ustedes quieren saber, esa es una técnica de gestión. Y si ustedes quieren saber dónde pueden ver un ejemplo de esta técnica de gestión, vean esta película antigua que se llama Babe, el porquito valiente. ¿Han visto esa película? ¿Ya? Cuando el Babe empieza a hablar el santo y seña de las ovejas. Eso es, el santo y seña de las ovejas. Es una técnica de gestión. Se llama dar el santo y seña a un grupo específico. Cuando tengan que hablar con un sindicato, de esos que son así recontra combativos, que ustedes saben que quieren hacer una huelga o algo por el estilo, averígüense a qué son sensibles. Por ejemplo, con el gremio de enfermeras o qué sé yo. Una cosa que me funcionó estando yo gerente en salud, tenía justamente un problema con el gremio de enfermeras. Fui a hablar con el jefe de enfermeras porque necesitaba que me enviara a una de las enfermeras para una reunión clave. Y estábamos en bronca, digamos, ¿no? Pero fui con la licenciada y le digo: licenciada, ¿cómo está? Buenos días, me recibió. Sí, doctor. Licenciada, vengo a pedirle a usted ayuda. Le digo: usted es la que más sabe. Le digo: licenciada, usted es la que me puede ayudar. Usted es la que más sabe. Le prestó atención: sí, doctor, ¿en qué lo puedo servir? Mire, licenciada, le dije: usted es la que más sabe. Le dije: usted es la que más sabe. ¿No? Entonces, cambió el chip. Cambió el chip. ¿Para qué iba a poner así? Mira, ¿sabe que yo soy el gerente tal? No, usted es la que más sabe. Le encantó. Me dio el nombre. Lo que necesitaba yo era el nombre. Listo, se acabó. ¿Para qué me iba a pelear con ella? No necesitaba pelearme con ella, necesitaba que me dé el nombre. Así que solamente fui a decirle, y dije: solamente usted es la que más sabe. Se le abrieron los ojos, pupilas mediáticas, feliz de la vida, china de risa, y se acabó. Me dio el nombre, que es lo que yo necesitaba, el resultado. Ya. Entonces, es convocatoria protagónica, ¿no? Santo y seña. 3. En el 2022 se logró suplementar con hierro y otros micronutrientes a 103.709 niños menores de 36 meses, más que en el 2021. O sea, toda esa cantidad más que en el 2021. Este logro contribuye con la superación del siguiente desafío a nivel latinoamericano. ¿Qué es lo que se decía a nivel latinoamericano? Que había poca atención adecuada a la prevención y atención primaria de la salud, ¿no es cierto? Con enfoque excesivo en el tratamiento y la atención terciaria. Pero si se logra suplementar con hierro, que es una actividad preventiva, a una cantidad como esa de niños menores de 36 meses, más que el año pasado, entonces efectivamente lo que estamos haciendo es lograr que esta atención poco adecuada y poco dedicada a la prevención y la atención primaria se revierta. O sea, en otras palabras, estamos sumándole a la prevención y la atención primaria.
¿Ya? Entonces, eso se llama esfuerzo preventivo. Y es algo que les recomiendo que ustedes hagan cuando vayan al CERUMS. Traten de hacer esfuerzo preventivo. Traten de superar un poco más las metas de suplementación, la prevención de niños con diarrea y con ira. O sea, traten de hacer ese esfuerzo preventivo. Es saludable hacerlo. El 5 de abril del 2024, o sea, el día viernes, el INSA realizó una reunión con las DIRIs de Lima y Callao, hospitales nacionales e institutos especializados, con la finalidad de, entre otros aspectos, mejorar la calidad de la atención a los casos de dengue. Si usted fuera director de una DIRIS, ¿para qué propósito relacionado con la atención primaria de salud utilizaría los acuerdos relacionados con la mejora de la calidad de la atención a los casos de dengue en los establecimientos de salud de su jurisdicción? A ver, si les están diciendo que están llegando a un acuerdo, ¿no es cierto?, para poder tratar a los pacientes en todos los establecimientos, hay justamente dentro de las funciones renovadas de la salud pública una que dice fortalecer la integración de los servicios de salud como componente sistémico para lograr el primer objetivo de la atención primaria. Ya, eso, fortalecer la integración. Porque si ustedes les dicen, mira, hemos llegado a este acuerdo para todos los establecimientos de la integración, inmediatamente digo, ya, hemos llegado a este acuerdo, todititos entonces, integremos a todititos en este propósito. Y les decía hace un momento, una cosa que no hacemos es evaluar la calidad. Bueno, si ahora estamos llegando a un acuerdo con respecto a la calidad de la atención a los pacientes con dengue para que no se nos complique, para que no se nos vayan a hacer dengue hemorrágico, no se nos vayan a morir, entonces tenemos un acuerdo, lo implementamos. Luego del webinar Mi Salud, Mi Derecho, realizado en conmemoración del Día Mundial de la Salud, esto fue el día jueves de la semana pasada, y el Organismo Regional Andino de Nación, Convenio Hipólito Unanue, el ORASCON, intercambiaron información para fortalecer el derecho al acceso universal de la salud. Acto seguido, una acción estratégica para fortalecer la implementación y desarrollo de la atención primaria de salud sería: si el MINSA y el ORASCON se acaban de dar la mano y acaban de decir que intercambiamos figuritas, ¿no?, intercambiamos información, y eso acaba de ocurrir a nivel andino, estratégicamente lo que hay que hacer es, lo primero que hay que hacer es informar. ¿E informar a quién? Hace un rato les decía, si nosotros hablamos de aseguramiento universal, la OMS, ¿qué es lo que quiere escuchar? Cobertura, ¿no es cierto? Pero también quiere escuchar justamente, ¿no?, eso, notificar a la OMS que el Estado peruano tiene una nueva oportunidad de relanzar propuestas de reforma en pro de la cobertura universal para mejorar la equidad sanitaria. Eso es importantísimo. ¿Por qué razón es importante? O sea, no es que tengamos que endiosar a la OMS. Lo que pasa es que eso genera un escenario de mirada favorable que puede ayudar muchísimo, sobre todo en un escenario como el que estamos hablando, como el que estamos coyunturalmente en este momento. Acabamos de tener un problema, un roche, vamos a decirlo así, con el tema de los medicamentos que no se compraron, ¿ok? Y la OMS mueve fondos de medicamentos. Entonces, si le decimos esto puede ayudar muchísimo a hacer las gestiones para poder tener los medicamentos. ¿Se dan cuenta? Ya. Son cosas estratégicas, es como un juego de ajedrez. Uno mueve una pieza con la finalidad de obtener un resultado. Pero esto ayuda, pues es parte de la que es la política internacional. Así funciona el mundo y hay que tratar de hacerlo girar justamente para tratar de mejorar la salud. ¿Qué cólera? Así funciona. Sería más fácil si fuera simplemente un tema de sentido común, pero... Luego de la primera simulación por sismo seguido de tsunami, se evaluó la capacidad de mantener la continuidad operativa de los servicios de salud. A partir de las conclusiones de esta experiencia, ¿qué decisión operativa tomaría para impulsar la respuesta multisectorial y modular los determinantes sociales que podría condicionar el funcionamiento de los establecimientos de salud? Promover e impulsar políticas sociales de infraestructura y políticas públicas de protección social. O sea, si haces un simulacro de infraestructura y tsunami, obviamente tienes que inmediatamente luego impulsar políticas sociales de infraestructura y políticas públicas de protección social. Porque se te cae tu casa o te caes encima, te quedas sin nada, y lo que tienes que hacer es proteger a la gente de que se quede sin nada. ¿Ya? Miren, todas estas cosas que les estoy diciendo no es porque yo esté a favor de la OMS o a favor de estas cosas. Les estoy diciendo cosas
que es cómo jugar en la cancha. ¿Ok? Cuando ustedes ven un partido de fútbol y ven a los futbolistas, ellos hacen jugadas y todas esas cosas, pero tienen algo que se llama táctica, que les dice el entrenador cómo se van a mover en la cancha para poder lograr resultados. Lo que estoy haciendo con ustedes es táctica. O sea, les estoy diciendo, esto de acá, tienen ustedes el conocimiento, es esto de acá, pero en la cancha hay cosas que tienen ustedes que saber hacer. ¿Ok? Son cosas que parecen entre medio viveza, medio criollada, medio una cosa así, pero no es eso. Simplemente cómo el mundo funciona. ¿Ok? ¿Podríamos esperar que el mundo funcione de otra manera? Ojalá, Dios quiera. Algún día funcionemos de otra manera, mucho más desarrollada. El mundo todavía le falta desarrollarse. Profe, solamente siga, por ¿Ya? favor. Entonces, ojalá, pero no. Es lo que hay, es lo que tenemos. ¿Queremos elevar al mundo un poco más? Bueno, pues, pero eso nos va a tomar trabajo. Pues. La realización de las actividades por el Día Nacional de la Concientización del Autismo es una oportunidad para trabajar equitativamente por la salud infantil, ya que busca realizar una detección e intervención temprana en niños y niñas con riesgo de TEA para evitar discapacidad futura. Acuérdense ustedes, en la definición de salud infantil, que lo que se decía era tratar de buscar oportunamente, ¿no?, todos aquellos problemas de salud del niño. Bueno, justamente ¿por qué se hace todo este tema del Día Nacional de Concientización del Autismo? Básicamente para tratar de detectarlo a tiempo. Por eso es que también ha aumentado el número de casos. Ahora se ven más casos de TEA. Uno dice, ¿pero por qué hay tantos casos de TEA? Porque lo estamos diagnosticando cada vez más a tiempo. Ahora, la pregunta que hay que hacernos es ¿por qué hay tantos casos? O sea, no solamente porque diagnosticamos a tiempo. Ya, diagnosticamos a tiempo. Antes no lo veíamos tanto, ahora ya lo vemos. Pero ¿por qué hay tanto? ¿No? ¿Por qué se reproducirá? Habría que preguntarse qué es lo que está causando entonces ese trastorno de autismo. ¿Ok? Siendo la prematuridad una de las principales causas de muerte en menores de 5 años, ¿cuál de las siguientes estrategias resulta una acción práctica y eficaz para enfrentar esta condición? Si se trata de prematuridad, entonces lo que tratamos de hacer es de limitar justamente aquello que puede generar prematuridad. Y una de estas cosas, y hay todo un programa actualmente, es el tema de promoción y captación de donación libre y voluntaria de leche materna, dice leche materna, ¿ok? De leche materna. Esto parece una cosa muy parche, un tipo de cosa como para parchar. Ustedes que están en la maternidad de Lima, ¿saben quiénes son los líderes de esto? Bueno, la maternidad de Lima. Los que están yendo a hacer gine con la maternidad de Lima, pregunten sobre este tema de promoción y captación y donación libre y voluntaria de leche materna. Es justamente para poder lograr contrarrestar los efectos de la prematuridad. Porque justamente habíamos visto que la principal causa de muerte en niños es la prematuridad. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de enfrentarlo. No es la solución. La solución está mucho antes. Está desde la mujer en edad fértil. ¿Ya? Pero una vez que ya tenemos al niño prematuro, queremos evitar que se muera, tenemos esta posibilidad. Solamente tenían 8. ¿No eran 10? ¿No? Eran 10, pero... ¿Así? Acá hay 8. Esa borra 2. Bueno, ya, le debo 2 la próxima, ¿eh? Listo.